Yo no me acuerdo cuál fue la última. No, porque tú has subido dos, pero es una, la primera parte y la segunda parte, que la primera. Falta la segunda, no he hecho dos. Bueno, sí. Listo, entonces yo les. ¿Ah? ¿El qué? El María. No, ni idea. Es un lugar que se llama el María. Ajá. Yo tuve una directora espiritual, ya murió, era ciegita, en unos hogares de niños, con dones extraordinarios de Dios. Dios a través de ella resucitó muertos físicos y espirituales. O sea, una persona muy espiritual. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella muchos años y de conocer un poquito de las cosas místicas que ella vivía. Y allá en el Marial, allá ella cuenta que ella se apareció en la Virgen, ella tuvo una experiencia que ella tenía luz interiormente siendo ciega. Entonces, por la ciega, ella es muy conocida en la renovación católica carismática. Entonces, si ella veía oscuro, ella nunca vio oscuro, jamás vio oscuro. Pero allá fue donde tuvo esa revelación. Entonces, yo muchas veces estuve en peregrinación allá en el Marial, y en el Marial hay una roca, y debajo de la roca hay unas pisadas. Y dicen que fue cuando inclusive los campesinos de allá vieron a la Virgen parada con el niño, y ahí no cabe una persona. Y ahí se ven las huellas. Y un hecho, pues como que impactante de esa aparición allá fue una vez en una peregrinación cuando estaba puesto de Pablo Escobar. Fuimos allá a la peregrinación un domingo. Y entonces ella dijo, hoy, la Virgen dice que hoy en Medellín se acaban las bombas. Y pues al martes mataron a Pablo Escobar a Medellín, se acabó la bomba. Pero ese día dijo, se acaba la bomba, se acabó la bomba. Entonces fue algo. Es un lugar donde se siente mucho la presencia del Señor y de la Virgen. Ella le dijo a quién es. A las personas que estamos de peregrinación, hay mucha gente porque no, hasta 3 y 4 buses de los Pullman llenos de personas. En el Peñón. En el Peñón, un lugar que no María. En Colombia tenemos grandes santuarios. Por ejemplo, vale la pena sacar un tiempo y visitar a la Virgen de Chiquinquirá, a la Virgen ¿conoce la Virgen de los Remedios? En Cali. La montañerita cimarrona, lo llamaban los indígenas, porque cuando los colonizadores llegaron a hacer apostolado ahí, agustinos, franciscanos, etc. En este caso fueron los agustinos, que fueron a los farallones, y todas esas tribus que vivían por ahí empezaron a evangelizar, a hablar de la Virgen. Y llegaron una vez a una tribu, era más bien, de una tribu vinieron de visita a otra tribu que ya había sido evangelizada, donde vivía uno de los misioneros. Pues le habían hecho una chocita y él desde ahí pues organizaba todo su plan de pastoral. Cuando llegaron los indígenas, la idea era que los indígenas le abrieran un espacio en esa tribu para ir a hablar de la Virgen, etc., catequizar. Cuando ellos entraron a hablar con el sacerdote, vieron que tenía una imagencita de la Virgen. Y en su dialecto pues empezaron a decir al otro indígena que ellos tenían una así, pero más bonita, en la aldea. Entonces el padre curioso, sí, ¿cómo así? No, es igualita, sí, pero y tiene el niño en los brazos, todo así. Oye, él sintió curiosidad, entonces movió todo el plan de trabajo para ir de manera especial a visitar esa tribu. Y en los farallones, cuando él llegó a la tribu, encontró en una montaña así empotrada una imagen de Nuestra Señora en pedernal. Los indígenas contaban que esa imagen tomaba vida y el niño se bajaba a jugar con los indígenas. Pero el indígena contaba pues con la mayor naturalidad, pues, y el cura pues aterrado, pues en alta historia. Y él no, sí, el niño se baja y el niño está con un chontaduro en la mano. Yo no sé si alguna vez el niño es con un chontaduro, tiene un chontaduro en la mano. Y es en pedernal, o sea, inlapidable, por algo hacían las balas de cañón y los mosquetones los alimentaban con pedernal, porque es durísimo, eso no. La imagen no es una belleza, pero es evidente que es la Virgen y que tiene el niño. Y lo curioso es que, claro, el cura hizo todas las tratativas para traerse la imagen a lo que en la época era Santiago de Cali. Entonces bajaron la Virgen a lomo de mula, 3, 4 días de viaje, mejor dicho, lo que era una carretera en esa época fue una trocha. Hasta que llegaron al convento donde actualmente está, en el convento de la Merced, pusieron la Virgen ahí y los curas contentos, no, pues esta Virgen, contarles, todo el mundo ve la Virgen. Se fueron a acostar, el otro día no, pues vamos a rezar a la Virgen. Cuando fueron a la capilla, la Virgen no estaba. Y el cura decía, estos sí, pues claro, indios, ¿no? Me traicionaron, se vinieron por la Virgen en la noche y se la llevaron de vuelta. Y el cura se volvió hasta allá y allá estaba la Virgen.
Entonces preguntando a los indígenas, ¿usted por qué la no? Ya vino acá, ya volvió. ¿Esta es su tierra? No, pero ¿cómo así no? Y el cura volvió y se la llevó. Se la trajo 2 o 3 veces, yo la verdad no sé si son 2 o 3 veces. Pero ya cuando se le iba a traer la última vez, ya el cura dijo, no, es que la estamos llevando de una manera muy pagana. Pues hay que recibirla al entrar a la ciudad, hacerle procesión, que la reciba el pastor, una cosa más solemne. Tal cual hicieron así, la montaron en una anda, con banda marcial, todas las autoridades civiles, no sé qué, la pusieron a entronizaron, misa solemne, bueno, todo lo que puedan hacer. Y al otro día, pues casi que iban a hacer vela con la Virgen, y no, la Virgen no se volvió ahí. Se quedó ahí, la imagen se quedó ahí. Y sucedió algo también muy interesante. Cuando le estaban construyendo o renovando más bien el santuario a la Virgen, porque le hicieron ahí una iglesia muy bonita, no paraba de llover. Seguramente el demonio no quería pues que se promoviera la luz. Y llueva y llueva. Entonces hicieron, vamos a hacer una rogativa a la Virgen. Y le hicieron una rogativa a Nuestra Señora. Oiga, llovía en todo lo que en la época era Cali, y en esas 2 manzanas no caía agua. Y hay gente de la época que tiene notariado del milagro. La gente notarió el acontecimiento porque fue histórico, pues. Yo fui testigo que pasó esto. Entonces no llovía y se pudo terminar la construcción. Entonces cuando uno va a Cali, uno dice, y esas imágenes existen aquí, tenemos imágenes de ese calibre, imágenes de ese tamaño sobrenatural. Es solo ir a Cali y visitar la Virgen de los Dolores, que está ahí en el convento de la Merced. Y ahí a la vez hay una imagen de la Merced ahí que lloró milagrosamente, ahí mismo en ese convento. Lloró milagrosamente esa imagen y está también notariada el milagro. Una imagen, no, otra imagen que está ahí en ese convento que es la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de Cali. Y esa imagen se la llevaron a Juan Pablo II, la de los remedios, la de piedra. Cuando Juan Pablo II estuvo en Cali, se la llevaron al seminario para que él la tuviera allá. O sea, fue venerada por San Juan Pablo II también. Y las lajas, bueno, tenemos tantas. Y la Virgen de la Piedra de aquí de Piedra. Yo hace 30 años conocí esa imagen de este tamaño. Ya está así. Ella va creciendo. Es una piedra que cada año crece. Varias veces ha quebrado el marco. Ha quebrado ese marco y es la iglesia, está la iglesia. O el milagroso de Ubre también creció. El milagroso Que creció también, sí. Yo cuando pequeño acabé en una caja de fósforos. Y la indígena que la encontró en el río, ¿usted no sabe la historia? Ah, el de Lucas. El de Uva. Porque la indiecita había ahorrado para comprarse un Cristo. El sueño de ella era tener un Cristo. Y cuando tenía el ahorro ya listo para comprarse un Cristo, en la época de comprarse un Cristo y bonito, había que mandarlo a traerlo de Ecuador o España, pues no era fácil, no era económico. Justo un vecino, conocido de la familia, tenía una deuda, estaba muy atrasado por la deuda, a lo que le iban a meter a la cárcel, dejaba tirada a su esposa, a los niños. Entonces ella dijo, no, yo pago la deuda y Dios sabrá qué momento yo vuelvo a tener mi Cristico. Y ella vivía de lavar ropa. Entonces se metía en el río Guadalajara, ahí en Buga, y ahí lavaba la ropa, de eso vivía. Entonces ella pues ya se conformó, entregó el dinero para pagar la deuda y listo, se quedó sin el Cristo. Un día estaba lavando ropa y vio que algo brillaba en el fondo del agua, y ahí lo recogió y era un Cristo. Entonces quedó encantada con su Cristico, pues un pinte de nada, un pedacito que le cabe en la mano, pero ella contenta fue y lo guardó y lo puso en un baúl que tenía en la chocita para poderle hacer un altar y tal. Y ella escuchaba en las noches un crujir, y era que el Cristo iba creciendo. Llegó un momento en que creció tanto que no le cabía en la choza y empezó a hacer milagros, y la gente iba a visitar el Cristo milagroso en la choza a la India. Entonces el cura de la región dijo, no, eso debe ser santería, que sale cosa rara de ahí. Pues le mandaron a quemar el Cristo a la por eso es negro. No por eso es negro. Sí, no. Alguna cosita se quemó, pero él está hecho, y eso ya lo han visto, él está hecho de puros sedimentos, de tierrita, de palitos, o sea, él está hecho de sedimentos de río. Eso es lo mismo. Bueno, y cuando lo quemaron empezó a sudar. Entonces cuando todo el mundo vio que el Cristo estaba sudando, pues ya, eran que ser muy paganos para dejarlo quemar. Ahí lo sacaron, ahí llamaron al obispo, ya el obispo intervino y dijo, no, es un asunto milagroso. Ahí lo llevaron para una capilla y empezó a popularizarse pues la devoción al Cristo, al milagroso. Y cuando sudó una especie de aceite, y ese aceite hizo muchos milagros. Entonces por eso también hoy en día se consigue el aceite bendito del milagroso, pues que ya no es del milagroso, pero se tiene la costumbre de coger un aceite y bendecirlo por el milagroso. Entonces otra imagen espectacular de ahí está
bastante. Entonces tenemos mucho también aquí. Pues. La santificadora dice que cuando se le apareció el Señor, que el niño le puso los bracitos al Señor para que lo cumpliera. Ah, ¿cuál? La de igual. La de Juan, la de Juan. Esa es la La santificadora. Yo quería santificadora. La de igual. Ahí está la santificadora. María, la de Juan, la santificadora. La santificadora. Bueno, entonces está punto aparte. Muy Continuamos interesante todo entonces. esto. Interesante, sí, claro, hace parte del curso. Bueno, entonces estábamos leyendo, no sé si se acuerdan. Ay, sí. Estábamos leyendo una encíclica. ¿Perdón? Terminamos en la revelación de María en la iglesia. Sí, pero yo terminé leyendo un texto de San Pío X. San Pío San Pío X. X. Sí. Más presentado como un camino más Sí. expedito para unir a todos con Cristo, Señor de María. Este texto de San Pío X es una encíclica del 2 de febrero de 1904. Él es electo papa, si no estoy mal, no me falla la memoria, pues 3 de agosto de 1903 o 6 de agosto de 1903. Siempre se destacó por tener una gran devoción a Nuestra Señora. De los grandes impulsos en la Iglesia en el siglo XX a la Mariología vino de manos de San Pío X. A la hora, por ejemplo, de estudiar o de leer, alimentarse uno con la vida de santos, vale la pena leer la vida de San Pío X. Él sufrió muchísimo. Tuvo un hombre que lo animó mucho, lo protegió y lo acompañó en el pontificado, que también tiene una vida admirable. Si no estoy mal, hoy en día es siervo de Dios, el cardenal Merry del Val, de origen español, de familia noble. Trabajó incesantemente por la iglesia, compuso una oración muy linda, se llama Las Letanías de la Buena Muerte. No sé si alguna vez las han leído, pero busquen, se consiguen en internet. Letanías de la Buena Muerte del cardenal Merry del Val. Y fue la mano derecha de San Pío X. ¿Y cómo se llamaba su motín? ¿Cuál es San Pío X? ¿Cómo se llama? José Sarto. El nombre de pila de él, pues, José Sarto. Pero una vez fue electo papa, se colocó el nombre San Pío X. Pío X. Fue canonizado, obviamente, y quedó como San Pío X. Pero él se destacó de una manera muy especial por ser mariano. Y siendo inclusive ya papa, él iba y le daba catecismo a los niños de algunas parroquias de Roma. Sí, o sea, él era muy cercano a la gente, ¿no? Muy algo así en la línea de Francisco, que va y se encuentra con la gente y tal. Y era un sacerdote de origen muy humilde, campesino, pues. Italiano, campesino, y le tocó una época muy difícil de la iglesia, que fue la lucha contra todo lo que se llamó modernismo. El modernismo fue esa mutación de toda la mentalidad cartesiana y materialista del siglo XIX, que para la época de San Pío X, comienzo del siglo XX, estaba todo imbuido de la revolución industrial, toda esa mentalidad pues, de que lo que vale es lo que produce, da dinero, etc., ¿no? Entonces le tocó luchar contra esa mentalidad, fue una época muy dura. Y dicen que no murió naturalmente, le dio una gripa y al otro día no se levantó. Así que tenía grandes enemigos. ¿Cómo era? ¿Quién era? San Pío X. Inclusive cuando estaban haciendo el estudio de la causa de canonización, a él, el abogado del diablo, porque hay uno de los que participa del estudio de la vida se llama el abogado del diablo, pues que es un cura o un teólogo, sí, pero él tiene que buscar, pues, tiene que desentrañar todo lo que son pereques y lunares para sacarlos. Muy bonito que la iglesia haga eso para que quede un juicio totalmente imparcial y limpio. Y encontraron que uno de los anillos que él tenía había sido roto, la piedra, un rubí, que él tuvo como papa, un anillo muy lindo que le habían dado y lo usaba con un rubí, y apareció con la piedra rota. Entonces preguntaron por qué estaba quebrada la piedra, dijo, no, fue un ataque de furia del papa. Entonces dijo, no, está desequilibrado, no sabía manejar sus pasiones, no puede ser canonizado. Entonces el postulador de la causa dijo, no, momentico, vamos a ver por qué él llegó a tomar esa postura, o por qué llegó a realizar ese acto. De hecho, él fue mandado a visitar, él fue enviado a que lo visitara un delegado del gobierno alemán, de Prusia, y le hizo una propuesta indecente en materia de la iglesia ceder sus derechos
y la pastoral con respecto a Alemania. En el fondo, doblegarse al gobierno alemán y capitular. Pero fue una cosa grosera. Entonces el Papa de indignación no le dijo ni sí ni no, sino que la respuesta fue un golpe duro en la mesa que rompió el rubí. Entonces ahí dijeron, no, momento, eso no fue un ataque de pasión personal, eso fue un acto de amor a la iglesia. Porque por amor a la iglesia, la respuesta que él le dio, además que era un masón que lo estaba visitando, entonces la propuesta fue bien desagradable para la iglesia. La respuesta de él fue romper el anillo, pues que romper una piedra de esas. Nada, ya el otro entendió, ¿no? Porque es que San Pío X era un hombre súper tranquilo, dócil, así, pues era, ustedes ven fotos de él. Uy, es que es una tranquilidad. Entonces cuando le respondió así, el otro dijo, no, con las cosas a otro preso, ahí acabó la conversación, ¿no? Entonces, un hombre muy interesante, San Pío X. Vale la pena buscar la vida de él y leerla, es recomendable, la vida de San Pío X. Bueno, entonces tiene este documento del 2 de febrero que seguramente lo sacó el 2 de febrero porque el 2 de febrero celebramos la fiesta de Nuestra Señora de las Candelas o de la Candelaria. Sí, referente a todo este tema, ¿te acuerdas que la vez pasada hemos hablado? Pues que hay una parte de teólogos que están de acuerdo y pues el tema no sea de hablar de María como corredora también. Sí. Yo en estos días estaba hablando con un sacerdote teólogo y él me decía a mí, yo eso nunca le he lo hago, pero no se puede, qué padre. Entonces él me daba esta explicación, creo que fuimos complementarios, quiero saber, porque él me decía, para que eso se dé, pues primero María es criatura, María como criatura no está a la altura de Cristo, que es Dios, además de haber morido, En portugués. ya me pasa lo que yo a veces por molestar, digo mucho así, En portugués es morir. Sí, entonces le digo, tenía que haber muerto con Cristo, y eso no sucedió yo, ni va a suceder, ya lo que fue. O sea, eso no se puede dar porque hasta la iglesia donde proclame eso, no me acuerdo si dijo que quedó una herida o alguna cosa de eso, pero algo así me dio el Padre. No, pero precisamente por eso es co-redentora, es colaboradora en la redención. Inclusive cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, el sacerdote coloca una gotica de agua que antiguamente se hacía con una cucharita de oro o de plata, una cucharita muy bonita. El sacerdote metía en la vinajera la cucharita y sacaba y ponía una gotica de agua en el cáliz. ¿Sabe qué significa esa gotica de agua en el cáliz? Está relacionado de alguna manera con la corredención nuestra en el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque el cáliz no simboliza, en el cáliz está el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Pero el hecho de colocar esa gota de agua significa que nos estamos asociando al sufrimiento de Cristo por los pecados de la humanidad y por el pecado venial. Entonces, de alguna manera, ahí ya hay una noción de corredención de los hombres con Cristo. No es que haya una necesidad de nosotros dar algo nuestro para que los frutos del ofrecimiento de Cristo sean mayores. Cristo, sin nosotros, sigue siendo Cristo. Pero la Iglesia quiso colocar esa contribución de la humanidad en el sacrificio de Jesucristo. Entonces mire que ya la Iglesia adoptó de alguna manera una cierta corredención del género humano, ¿cierto? Participando en el sufrimiento de Cristo. Y dentro del género humano, ¿cuál es la criatura más digna? María. Entonces, si alguien puede ser corredentor del género humano, sería Nuestra Señora. Entonces ya hay una noción en la celebración de la Eucaristía, por lo tanto no es un asunto lejano de la realidad, que se puede profundizar muchísimo más, pero tiene cabida teóricamente. Precisamente por eso algunos no, muchos teólogos lo han comentado hasta los días actuales. Es probable que la Iglesia proclame ese dogma. Y solo le doy esa noción de la Eucaristía que ya da, digamos, una idea de lo que podría ser. Y no es que le quite nada a Cristo, no, permite que nosotros, seres humanos, nos asociemos al sacrificio de Cristo, porque inclusive ahí toma mayor valor el sacrificio y el dolor que nosotros tenemos en el día a día. Cualquier sufrimiento que yo tenga, si es espiritual, mucho más, si es físico también, una enfermedad, etc., yo me puedo asociar al dolor de Cristo, yo me identifico con el dolor de Cristo y me siento cargado con el dolor de Cristo. Y María, dentro de las criaturas, de una manera más excelente puede hacer eso, identificarse con el amor y el dolor de Cristo. ¿Está bien? Por eso esa sería una de las razones por las cuales tiene cabida que la Iglesia profundice en eso. Y yo digo que sí, que en algún momento lo va a hacer, tanto la mediación universal como la corredención.
y hay una gran corriente de teólogos. Pues. En algún momento podemos tocar especialmente la corrección para que nos quede más claro. Bueno, entonces el Papa aquí se desvela en elogios a la mediación y a la intercesión de Nuestra Señora y al valor de la devoción a ella, ¿no? Para comenzar, ¿quién sería capaz, dice él, San Pío X, quién sería capaz de llevar la cuenta del número de los regalos ocultos de gracia que Dios ha volcado durante este tiempo sobre la Iglesia por la intervención conciliadora de la Virgen? O sea, la Iglesia en cuanto a institución ha ganado dones y regalos de parte de Dios ¿a partir de qué? De la intercesión y la mediación de Nuestra Señora. Miren que el papel de la Virgen no solamente a nivel personal, sino también institucional. Por eso es que después Pablo VI va a dar el título a Nuestra Señora de Madre de la Iglesia, ¿no? Que de alguna manera ella alimenta a la Iglesia espiritualmente, siendo llena de gracia. La Iglesia, que es administradora de los tesoros espirituales, fruto de la redención, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como administradora, nos hace llegar todos aquellos dones que la Virgen también ha conquistado. Entonces hay una relación entre Cristo, María y la Iglesia. Es una relación muy bonita, que inclusive en la teología, en las Sagradas Escrituras, llega a confundirse muchas veces las prefiguras y las imágenes que la Sagrada Escritura da con respecto a la Iglesia y María. Cuando se habla de la Jerusalén celeste, entonces uno puede identificar en algunos momentos a María como esa Jerusalén celeste, la vida eterna, el cielo o la misma Iglesia, ¿cierto? Cuando la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana, es verdad. Sin embargo, cada uno de los que constituye la Iglesia, ministros y nosotros, está la Iglesia docente, que son los ministros, sacerdotes, clérigos, hasta obispos y el Papa. Es la Iglesia docente. Y está la Iglesia discente, que somos nosotros, que somos laicos y aprendemos de la Iglesia docente. Docente no es que sean los profesores de la Iglesia, no, son los que han recibido el orden sacerdotal. Pero en cuanto nosotros, seres humanos que hacemos parte de la Iglesia, tenemos debilidades, deficiencias, etc. Cuando todos y cada uno de nosotros llegamos a la plenitud de vida, a la vida eterna, entonces de alguna manera se va a presentar un esplendor ¿de qué? De la Iglesia en cuanto a institución, porque ya todos somos santos. ¿Está bien? Hay una Iglesia militante o peregrina, somos los que estamos en la tierra. Existe una Iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y existe una Iglesia triunfante. Pero va a llegar un momento en que todo va a ser Iglesia triunfante, porque en el fin del mundo, ¿qué va a pasar con el purgatorio? Se acabó. ¿Y qué va a pasar con la Iglesia peregrina? Se acabó. Todos vamos a estar ¿dónde? En la Iglesia triunfante, ¿cierto? En el cielo. Entonces va a haber una glorificación de la Iglesia, ¿cierto? Y en esa glorificación de la Iglesia va a brillar de una manera especial. ¿Quién? La madre. Fidelidad en cuanto a devoción a la Iglesia Nuestra Señora, amor a Jesucristo, la Virgen María. Por eso es que desde el Concilio Vaticano II coloca a Nuestra Señora como el tipo o el arquetipo del cristiano, es María. ¿Está bien? Sí. Una de las novenas de la Santísima Virgen dice eso, que Jesús encarga a María de que ella reparta todos los beneficios, las bondades, todo lo Y es que es así, como dice aquí San Pío X, y creo que lo vamos a alcanzar a leer más adelante. Él dice eso: a lo largo de la historia, la Iglesia ha sido testigo de esa bondad de la Santísima Virgen, queriéndonos acoger dentro de la Iglesia. Porque en algún momento habíamos comentado aquí que Nuestra Señora inclusive pide, ruega y auxilia a aquellos que no son bautizados, o sea, a aquellos que no son cristianos. Todo lo que es criatura humana que sale de la mano de Dios, la Virgen queda ahí pendiente. Porque cuando Jesús le encomendó a ella la humanidad a los pies de la cruz, colocó bautizados y no bautizados. Entonces el celo de Nuestra Señora es por todos y cada uno de los que salimos de las manos de Dios. Cualquier criatura nacional queda de una manera especial, pues, ubicada en el corazón de la Virgen, y ella busca protegerla. ¿Está bien? Bueno, entonces dice, estamos leyendo esto: María es el camino más seguro hacia Jesús. Y de alguna manera aquí San Pío X va rescatando conceptos que también realza de una manera especial San Luis María Grande de Montfort en su libro El Tratado de la Verdadera Devoción. María es el camino más seguro hacia Jesús. Entonces dice, ¿quién no ha experimentado que no hay un camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo que el que pasa a través de María?
y que por ese camino podemos lograr la perfecta adopción de hijos hasta llegar a ser santos e inmaculados en la presencia de Dios. Miren que esto es una frase escrita por un papa, y un papa que ha sido canonizado. Yo repito la última parte que me parece lo más importante. Podemos, tomando a María como camino y teniendo conciencia que es el camino más seguro, podemos lograr la perfecta adopción de hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios, por adopción. Ahora, no es solamente el niño que fue bautizado y listo, ya entrega inmediata, salió para el cielo. Durante su peregrinar en la tierra tiene que ir perfeccionando esa adopción. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos deja esa meta, ese trabajito en la Sagrada Escritura que dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es un camino de perfeccionamiento. Pero ¿quién nos va a llevar más rápida y seguramente a esa perfección dentro de la adopción? María. Pero no solo eso, hasta llegar a ser santos e inmaculados. Inmaculados es sin mancha. O sea, quien quiere alcanzar una santidad en todo el sentido pleno de la palabra, tiene que contar con la devoción a Nuestra Señora. Por eso, cuando alguien no tiene devoción a la Biblia, difícilmente puede alcanzar la perfección. Yo me atrevería a decir, no alcanza la perfección. Por eso es que la Iglesia tiene la exclusiva de la santidad. No hay santos fuera de la Iglesia. No. No hay santos. ¿Por qué no hay santos fuera de la Iglesia? Pueden haber mártires canonizados fuera de la Iglesia, eso sí. Porque hay muchos que mueren por amor a Jesucristo y no son cristianos. En un momento determinado toman una opción preferencial por Cristo y mueren mártires. Van al cielo, son santos. ¿Está bien? Como Gandhi, por ejemplo. Pero él no murió por Cristo, pues. No, él no es santo. Una cosa es que haya tenido algunos comportamientos dignos de alabanza, pero tanto como llegar a practicar las virtudes en grado heroico, no podemos llegar hasta allá a hablar de él como un santo. Como una persona que tiene muchos méritos humanamente hablando, virtudes humanas y naturales. Pero es muy humano, pero es algo muy humano. Uno puede encontrar muchos personajes en la historia y tiene aspectos de la vida que uno puede imitar, pues la honestidad, para el otro la veracidad, para el otro la fortaleza, pero eso llegar a comparar con el santo, digamos, más simple, digamos así, dentro de la iglesia, San José de Cupertino, que era un torpe de primera categoría, pues, que lo mandaban, San José de Cupertino, que lo mandaban a recoger la mesa en el convento, y plato que cogía, plato que rompía, se metía a la cocina, solo daños, lo ponían a arreglar en la sacristía, quemaba, no, es un desastre, pero se santificó. Ahora él tenía el amor a la Eucaristía, tenía devoción a Nuestra Señora. Cuando uno no está en la iglesia, queda huérfano de Eucaristía, queda huérfano de amor a la Santísima Virgen, etc. Entonces, la naturaleza humana sola no es capaz de alcanzar la perfección. Es necesaria la gracia de Dios. Cuando una persona es elevada al honor de los altares es porque practicó en grado heroico las virtudes, ¿no? Y todas las virtudes, porque las virtudes son hermanas en cuanto sí, no va a numerar 54 virtudes, cataloga Santo Tomás de Aquino. Cuando un santo es santo es porque practicó las 54 virtudes de esta manera. ¿Gracias a qué? Gracias a la gracia de Dios. Puede resaltar de una manera más especial una de ellas. Por ejemplo, hay santos que brillaron por la pureza, otros por la sabiduría, etc. Y uno no puede quedar con el escrúpulo de que, uy, ¿cómo así? Ya dijo que 54 virtudes. Yo creo que ni una, no hay problema. Porque con la gracia de Dios uno no se pone a hacer esos cálculos. Con la gracia de Dios uno es arrastrado. Y cuando usted se deja llevar por la gracia de Dios, llega un momento en que usted está llevando adelante en la práctica las 54 virtudes. Porque Dios, o más, pues esas son las que son catalogadas por Santo Tomás de Aquino, pero son más. En el relacionamiento humano es mucho más lo que uno pone a trabajar el espíritu para dar a conocer lo que es el amor de Dios, para dar a conocer lo que es la fe, la esperanza. Pero uno no debe tener una noción matemática de lo que es practicar la virtud. Llega un momento en que Dios lo arrebata y se lo lleva como San Pablo. No fue sino San Pablo quedarse el caballo, quedarse ciego, que él empezó a dinamizar esas virtudes dentro de sí. Cuando murió, practicaba las virtudes en grado de él. ¿Está bien? Pero puede haber un hombre grandioso, alguien me puede decir además de Gandhi, me puede hablar de Mandela, que todo el trabajo que hizo por las comunidades negras, pero debe decir que son santos. Humanamente hablando, tienen varias cosas para
probar, sí. Pero, por ejemplo, tengo noción históricamente que Gandhi tenía algunas cositas que no eran muy alabables, pues, no eran dignas de imitación. Y los santos son para imitar, entonces, que la palabra. ¿Está bien? Primero, si hay un ateo, yo conozco un teólogo que decía eso. Cuando una persona se declara ateo, el primer problema de él es un problema psicológico y es un problema de razón. Es una persona que le falta inteligencia. Entonces, más que problema de fe, lo primero para el ateo es falta de inteligencia, porque solamente ver el universo creado que uno tiene que remitirse a un autor. ¿Quién mueve las aguas? ¿Quién coordina los climas? ¿Quién pone a florecer? ¿No? Entonces, ¿cómo llegar a él a practicar las virtudes? Puede practicar virtudes naturales, ¿no? Un caso famoso de un militar romano, Mucio Cébola. Era un tipo tenaz, rudo, súper guerrero. Y las batallas antiguamente pues no son como hoy en día las conocemos. Oprime un botón, está en una bomba atómica, acaba con un país, una ciudad, lo que sea. Era enfrentarse de cuerpo a cuerpo. Y usted, por ejemplo, estando ahora en esa peregrinación mariana, estábamos en Lisboa a 42 grados, calor así. No, fue cuando estuvimos en Toledo, que estando en Madrid fuimos a Toledo y unos calores que estaban haciendo tenaces. Uno decía, esta gente salía de aquí a caballo a Tierra Santa, con una armadura que era como ponerse una plancha encima. Muchas veces cuando se llegaban a quitar en las noches las armaduras, estaban pegados. Se había pegado la armadura, que tenía unas telas de lino por debajo, una especie de túnica, y encima se ponía la armadura, pero era tanto el calor que era como ponerse una plancha. Bueno, usted, 42 grados centígrados en un caballo, 4 horas debajo de un sol de esos, ¿cómo le queda la armadura? Es una plancha. Y esa gente necesitaba mucha virtud natural, pues, propiamente, ¿cierto? Pues para aguantar. Entonces era lucha de cuerpo a cuerpo. Y este general o militar romano se presentó frente al comandante del otro ejército con el cual se iban a enfrentar, y el tipo lo recibió así en su trono, pues muy solemne, y en fin, conversaron hasta de una manera grata, digamos, entre comillas. Entonces este Mucio Cébola, para aterrorizarlo a él con respecto a la valentía que tenían los demás militares romanos, se acercó ahí a una pira donde ponían esas piedras, calentaban o cocinaban o ofrecían sacrificios, se remangó así la túnica y la puso sobre la pila y se le empezó a comer el fuego la carne. Y el tipo con una cara de indiferencia y ya empezó a oler la carne y empezó quemándose. Y el tipo así, el otro militar aterrado. El otro llegó, recogió el brazo, se bajó y no soy el único. Todos mis soldados están dispuestos a esto o más por Roma. Entonces, eso es una prueba. Eso es heroico, pero natural. A eso quería llegar yo. Es un movimiento natural de heroísmo, pero es un heroísmo natural. Él lo hacía por amor a Dios, lo hacía por amor a Roma, pero era capaz de llegar a eso. El otro quedó aterrado, ya casi que entregó la llave de la ciudad. No, pues si todos son como usted, mejor dicho, porque era gente, ¿me entiende? Entonces hay que saber distinguir lo que son la práctica de las virtudes naturalmente hablando, y otra cosa es sobrenatural. Pero si ese dolor se le ofrece a Dios, ya antes ya se colabora en el trabajo. Yo puedo hacer una obra de caridad. Eso es una distinción que se empieza a observar a partir del siglo XVIII y XIX. Existen las obras de caridad y existen las obras de filantropía. Filantropía es un asunto de hacer bien por el bien, pero no por amor a Dios. Cuando yo hago o realizo un acto por amor a Dios, yo estoy alcanzando méritos para la vida eterna. Cuando yo hago una obra filantrópica es por el bien de la humanidad, pero no por amor a Dios. Entonces no tiene el mismo alcance a nivel sobrenatural. Ahí se distinguen los actos de los hombres. Entonces cuando un hombre es ateo, puede montar un ancianato y no cobra nada, y usa su fortuna para mantener a los viejitos. Eso no es una obra de caridad, es una obra filantrópica, si él no lo hace por amor de Dios. Entonces con eso él no está ahorrando o alcanzando méritos para la vida eterna. Sin embargo, Dios, ¿qué pasa? Sin embargo, como Dios, la misericordia de Dios es tan desbordante, seguramente Dios tiene en cuenta las consecuencias que eso va a traer en función de qué, de los actos que él realizó, que no fueron por amor a Dios, porque él conscientemente decía, no, yo no creo en Dios, yo hago esto porque me nace o porque me rebaja impuestos, cualquier estupidez, digamos que piense cualquier estupidez, pero terminaba cogiendo ancianos que lo necesitaban y esos ancianos rezaban por él. ¿Sí ven cómo todas esas cosas? Es que todo está relacionado. Entonces Dios termina por misericordia alcanzando
la salvación para una persona, hasta para una persona que estaba alejada de Dios. Pero de ahí que llegue a ser santo, es otra cosa. ¿Listo? ¿Queda entendido? Toda obra es buena a la voz de Dios, ¿cierto? Sí. Y lo que vos decías de la limona, de todas maneras, la palabra de Dios dice que la limona borra muchos pecados. Pero, por ejemplo, ¿en qué concepto son cosas de la patria como pues Simón Bolívar? Porque al final de la vida hasta confesó su lecho de enfermo y murió, pasa ahí, pero que tuvo y Bueno, yo no sé. inspiró en su corazón De que él murió bien, no sé. sacar, sí, él murió. Sí. Sí, él sacar, Simón Bolívar, sí. Hay que leer bien la historia. Pues yo digo que usted la ha leído mal, yo la leería bien porque hay un proverbio latino que dice talis vita finicita. Así como se vive, así se muere. Puede ser que Simón Bolívar haya sido la excepción. Pues yo iría a leer un poco la historia. No, pero digamos que sí. No. El caso es que, Exacto, o sea, Simón, ¿cómo mira la iglesia? porque él era masón, ¿no? ¿Cómo lo mira la iglesia? Porque de todas maneras la intención siempre fue dar libertad a los que estaban viviendo. La iglesia, ¿cómo mira un proceso? Primero, ellos no liberaron a ningunos oprimidos. Muestra de que la cortamos. Pausa. ¿Por qué? Jean Sevilla. Gracias. Sí, pero está en español, se consigue en español. Yo creo que en Librería Nacional lo consigue. Históricamente incorrecto. Entonces, ¿qué hace él? Es muy interesante porque él coge todas esas leyendas negras que de pronto nos enseñan a nosotros en el colegio, en secundaria tal, y las desenmascara. Y inclusive toma en consideración autores no católicos, pues que uno diría, no, van a escribir de una manera sesgada, no. Autores no católicos, pero que han sido críticos de la historia y han ido pues a buscar la verdad y se encuentra con cosas como las que les contaba ahora, ¿me entiendes? Mostrando lo que ha sido la realidad de los hechos y lo que muchos hombres y mujeres han luchado para llevar la palabra de Dios, lo que fue el descubrimiento, lo que fue toda la historia de los nazis, cómo la iglesia protegió a los judíos cuando la época del nazismo, cantidad de hechos que a uno no le cuentan con respecto al papel de la iglesia en los 2 últimos siglos. Entonces el libro es muy interesante a ese respecto y es muy agradable. ¿Está bien? Bueno, entonces No, no, mire. Ha venido mucho. Ya sabemos que ya vamos pero nos ha bueno, porque no, claro, no, porque han sucedido muchas, pero también este autor habla sobre la Inquisición, muy interesante habla sobre la Inquisición, porque es que en la Inquisición la iglesia nunca mandaba a matar, eran los reyes, la iglesia no tenía autoridad, Por ejemplo, muchas muertes que se vieron en Francia fue a causa de los inquisidores ingleses, o los obispos franceses que se habían vendido al gobierno inglés y querían influenciar en Francia en contra de la iglesia. Entonces hay muchos matices así históricos, solo que porque existen santos inquisidores, pero ¿cuál era el proceso de inquisición? O sea, no iban a quemar, como a veces le sirven a uno la idea de las películas, porque en las películas sale que queman a la vecina porque dicen que es bruja, entonces ya la sacan a medianoche, la mujer gritando, la meten en medio de paja y pedazos de madera y la queman, y hay un cura al lado bendiciendo. Esas son ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Los procesos de la Inquisición podían demorarse años, y después de años de investigación llega una primera amonestación verbal para que la persona dejara de hablar mal de la iglesia o hacer o realizar actos de superstición o magia. Primero lo relegaban de la sociedad, en fin, hasta que la persona se volvía insistente, ya se lo entregaban a quién, al gobierno, y el tipo era un peligro para la sociedad, entonces que había muchas veces pena de muerte. Pero la cosa no era así de la noche a la mañana y fueron casos contados con los dedos. Entonces hay que ver cuáles son los archivos que verdaderamente traen la realidad sobre la Inquisición, es más, la leyenda negra. Luego, que en algunos momentos por intereses económicos o políticos, algunos reyes se les haya ido la mano y tenían algunos eclesiásticos cómplices, pues con respecto a eso los papas entonces sí, hubo un exceso. ¿Está bien? Muchas veces también con respecto a las cruzadas. ¿Cuál fue la primera intención de las cruzadas? El bienaventurado Urbano II, nosotros que estamos por ahí, Toulouse, Francia, en el famoso monte del Clermont-Ferrand, en el año 1098, proclama la primera cruzada. El bienaventurado Urbano II era papa. Él veía cómo en los lugares sagrados
los lugares santos, Jerusalén, etc., los cristianos no podían ir a hacer peregrinación. ¿Por qué? Porque los musulmanes tenían posesión de todos esos lugares, echaban a los cristianos, violaban a las mujeres, robaban, cobraban unos peajes absurdos. Un momentico, esos lugares nos pertenecen más a nosotros, porque son lugares cristianos de lo que les pertenecen a ellos. Además, los cristianos vivieron primero ahí, porque son del primer siglo del cristianismo, siglo primero después de Cristo, y los musulmanes llegaron por ahí en el siglo VIII. Entonces, ¿quién tiene más derecho a la tierra? Entonces, un momentico, vamos a defender nuestra tierra. De ahí entonces la iniciativa de mandar hombres y mujeres a luchar a esos lugares. ¿Quién se encargaba de las familias cuando esos hombres se iban con armadura, con un talenito de ropa, lo mínimo de comida, a cabalgar no sé cuántos kilómetros, después a montarse en unos navíos hasta llegar, atravesar el Mediterráneo y llegar a Tierra Santa? ¿Quién se encargaba de la familia de ellos? La iglesia. Económicamente la iglesia sustentaba las familias de los que se iban a las cruzadas. Hombres que daban allá la vida, daban sudor y lágrimas, reyes que murieron allá, santos que participaban de las cruzadas, un San Luis, rey de Francia. Entonces no podría ser santo porque participó de una cruzada. Y hoy en día dicen, no, es que todo lo que es cruzada, eso es un horror que la iglesia. Mire bien cuál era el contexto en el cual se desenvolvieron las cruzadas. Eran ejércitos que fueron aquí a proteger a los cristianos. Entonces tenían que ir cabalgando protegiendo a los peregrinos. Y en medio de eso salía una horda de musulmanes con una espada en las manos. ¿Qué hacían los cristianos? Salían con una rosa. No, el amor de Cristo. No, tenía una estupidez pensar eso. Entonces uno lo pone en el contexto. Entonces la idea que le venden a uno es la idea de Hollywood, que muestran un cruzado con cara de asesino, que no, hay que ver el contexto. Que también dentro de esas circunstancias se dieron desequilibrios. Claro, aparecía el bandido por allá que también violaba a mujeres musulmanas, las mismas cristianas se aprovechaban, ¿no? Y que eran cristianos, venían ellos de Occidente, también se dieron, pero en su gran mayoría fueron movimientos de alma, hombres que dejaron todo su futuro en Europa para ir a defender el Santo Sepulcro y para rescatar el Santo Sepulcro, ¿no? Hombres como Godfrey de Bouillon, ¿no? Se me olvida el nombre, Balduino IV, el rey leproso. Balduino IV era un hombre tan interesante, tenía tanto entusiasmo por Jesucristo y era un hombre de tanta fortaleza que siendo leproso, llevado en una camilla, no podía empuñar una espada, iba al frente de los ejércitos cristianos y los mantenía entusiasmados para luchar por el Santo Sepulcro. Usted puede creer, es un hombre hecho pedazos en una camilla. Y cuando él conquistó Jerusalén. Y él conquistó Jerusalén porque la tenían los moros y no dejaban que los cristianos fueran a peregrinar. Él conquistó Jerusalén. Cuando entró en Jerusalén lo iban a coronar rey de Jerusalén. Y él dijo, yo no puedo colocar una corona donde Jesucristo tuvo una corona de espinas. Y él se mandó a tejer una corona de espinas para ponerse como corona. Entonces movimientos de alma lindos. Todo lo que le pasó a San Luis, rey de Francia en Túnez, eso no lo cuenta. Entonces hablan de las cosas, un horror. Veamos el contexto, veamos los grandes hombres que participaron de él. San Bernardo de Claraval animaba a los cristianos a que se fueran a luchar a Tierra Santa. Entonces no es santo, porque los animaba a que se hicieran cruzadas. Si uno no entiende el contexto y no le muestra el contexto, dicen los locos, pero hay santos en medio de eso. Entonces San Francisco de Asís estuvo en las cruzadas. Ajá, entonces un loco no es tan santo que el Papa se puso el nombre Francisco por San Francisco que estuvo en las cruzadas. Bueno, y de ahí para adelante, ¿está bien? Entonces historia así que no vale la pena adentrarse un poco en lo que es la verdadera y auténtica historia, porque a uno le siembran una serie de leyendas negras y uno no se queda con eso porque pues, sí, y no tiene culpa, pero si uno va a escarbar un poquito, encuentra testimonio muy bueno de lo que fue la historia. ¿Está bien? Entonces él estuvo en las cruzadas. Pues él nunca empuñó un arma, pero él predicó en las cruzadas y animó a los cruzados. O sea, él fue autor intelectual, de alguna manera. Sí, pero ¿cuál era el contexto? Era que si usted no empuñaba un arma, mataban a su familia y profanaban los lugares santos, porque ellos convertían en establo las iglesias cristianas. No hay la indignación de usted como cristiano ver que su iglesia, ¿no? O sea, ahora en Irak, que un militar en Irak dio a conocer en algunos informes militares que los musulmanes realizaban violaciones masivas de mujeres dentro de los templos cristianos. Cuando usted llega allá con una florecita, no, póngase en el contexto, la indignación, ¿cierto? O sea,
hay todo que todo tiene que ser muy equilibrado. No, eso está en el catecismo, ¿no? Sí. Quien defiende la vida. Sí, la ira, la pasión, es una pasión No es indiferente, pecado. la ira. Entonces nuestro Señor dejó de ser Dios porque cogió un látigo y a latigazos sacó a los mercaderes del templo. Un desequilibrado, uy, sería una abominación pensar eso en nuestro Señor. Sin embargo lo hizo. Y es un hecho histórico que muchas veces no se resalta en la vida de nuestro Señor. Pero así como ser manso y humilde de corazón, también cogía el látigo. Claro. Lo que hicieron con Samuel, Entonces hay un equilibrio entre justicia, misericordia, pero a Dios hay que verlo en su totalidad, uno no puede ver sesgado. Si ve solamente misericordia y amor, el mundo hace lo que quiera. ¿No? Pasa lo que le pasó a Lutero, que él decía, no, como Dios ya murió en la cruz, hagamos lo que queramos. Eso es un desequilibrio de la visión misericordiosa de Dios. ¿Está bien? Entonces, bueno. Bueno, entonces esos libritos son buenos. Bueno, entonces, continuamos aquí. Dice San Pío X. Bueno, dice que quien no ha experimentado todos estos dones que la Iglesia ha recibido a lo largo de la historia por manos de María, etc. Dice, en efecto, si verdaderamente a María le fue dicho, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que el Señor te ha dicho. O sea, Nuestra Señora es motivo de una promesa de Dios, y Dios no puede dejar de cumplir la promesa. Dios no puede decir, ay, verdad, me equivoqué. No, no era eso, perdón, lo que yo quería decir. No, nunca. Hay un hecho en el Antiguo Testamento que cuando Dios habla con Moisés le dice, me arrepentí de haber creado este pueblo, ¿no? Y Moisés intercede por el pueblo y le dice, no, Señor, por favor, ten misericordia, etc.